En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos, Espíritu Santo, que te derrames en abundancia en cada uno de nosotros para poder comprender mejor tus enseñanzas, para poder hacer carne en nosotros tu palabra y para poder llevar tu mensaje de salvación a todos los hombres. En este día te lo pedimos por intercesión del seráfico Padre San Francisco de Asís en su día, y pidiendo de manera muy especial por nuestro Santo Padre Francisco. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, habíamos empezado la vez anterior a compartir algunas cosas que son muy importantes y que quisiera que traigamos a nuestra mesa de trabajo. ¿Se ve bien lo que estoy proyectando o no se ve? Aún todavía no se muestra. Ya. Sí, hermano. Gracias. Bueno, bien, ahí está. Bien, entonces, habíamos visto en las clases anteriores una introducción que hacen los padres conciliares a este gran tesoro, a esta gran riqueza que encierra la Sagrada Escritura, que encierra la palabra de Dios. Habíamos llegado incluso la vez pasada a hablar sobre la cuestión de la relación intrínseca que hay entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Bueno, hoy vamos a hablar fundamentalmente de cómo se debe interpretar la Sagrada Escritura. Hoy vamos a hablar de cómo se debe interpretar la Sagrada Escritura y vamos a ver los artículos del concilio que nos hablan de tal tema. Dice el artículo número 12, habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos. Esta es la primera idea. Habiendo hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres, por estos hombres que a partir de la inspiración del Espíritu Santo escribieron. Hombres, hijos de su tiempo, hijos de su cultura, hijos también de la circunstancia histórica que les tocaba experimentar. Ellos escriben la Sagrada Escritura movidos por el deseo de Dios, movidos por el querer de Dios. Pero esa escritura sagrada en el autor de la Sagrada Escritura nos va a llevar a que nosotros nos preguntemos algo que es muy común, incluso con nuestros hermanos de otras confesiones o de otras denominaciones religiosas, que es cómo interpretar la Sagrada Escritura. El padre Leonardo Castellani y el padre Leonardo Castellarín, dos sacerdotes eximios aquí en Argentina, han sido, bueno, uno está vivo todavía, el otro ya ha partido de la casa del padre, son dos lumbreras enormes en la Sagrada Escritura. El padre Leonardo Castellani y el padre Leonardo Castellarín nos hablan de la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Y la escritura, nos dicen, debe ser interpretada a partir de la escritura misma. Vale decir que nosotros no tenemos que interpretar la Sagrada Escritura por nuestra cuenta, a como yo lo sienta, como a mí me gusta, la parte que yo crea
que es más adecuada a mi tradición, a mi querer, a lo que se acomoda según mis necesidades del tiempo y del momento. Esta cuestión de la interpretación de la Sagrada Escritura la ha retomado muchas veces el entonces cardenal Joseph Ratzinger y después ya como Benedicto XVI, cuando escribe la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini. El cardenal Ratzinger, luego el Papa Benedicto XVI, nos habla de que la interpretación de la Sagrada Escritura debe hacerse en el corazón de la Iglesia, en el sentir de la Iglesia, teniendo como primicia o como primera idea algo muy importante, y es que Dios quiere comunicarnos un mensaje muy especial. Si nosotros nos preguntamos cuál es ese mensaje muy especial que Dios quiere manifestarnos, indudablemente ese mensaje es el querigma. Ese mensaje de salvación es el querigma, la buena noticia de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ama. Entonces, cuando se trata de interpretar la Sagrada Escritura, todos los que nos adentramos al exquisito mundo de la Sagrada Escritura, al sustancioso mundo de la Sagrada Escritura, tenemos que tratar de investigar, de analizar, de estudiar lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos, que son los que escribieron, los agiógrafos, los autores humanos de la Escritura. Porque Dios a partir de ellos ha querido manifestar su palabra, su verbo de Dios. Por eso dicen los padres conciliares que para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. El padre Carlos Reyes, que nos ha dado hace ya algún tiempo el curso de Sagrada Escritura, de Introducción a la Sagrada Escritura, cuando nos daba sus clases, nos expresó claramente qué son los géneros literarios. Si ustedes recuerdan, los géneros literarios son géneros que no solamente están presentes en la Sagrada Escritura, sino que son los diversos modos o las diversas maneras en las que se pueden escribir diversos textos. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en la Sagrada Escritura textos narrativos, textos evocativos, textos vocativos, vamos a encontrar textos poéticos, etcétera, etcétera. Ahora, estos géneros literarios nos van a hablar precisamente de la intencionalidad con la que fue escrito tal o cual texto, de la intencionalidad con la que fue escrito tal o cual texto. Y es así que estos géneros literarios nos van a llevar de la mano para poder expresar las distintas formas en las que este género se expresa. Ya adentrándonos en la Sagrada Escritura, dicen los padres conciliares, nosotros vamos a tener diversos géneros. Por ejemplo, el género histórico, el género profético, el género poético. Si nosotros vamos, por ejemplo, al maravilloso libro de los Salmos, vamos a ver que el libro de los Salmos pertenece íntegramente al género poético. Si nosotros vamos al género histórico, vamos a ver, por ejemplo, que el libro de los Números nos va a encerrar dentro de este género. O si queremos encontrar algunos pasajes del Nuevo Testamento, vamos a ver que hay algunos capítulos de los evangelios que han hablado en género histórico. Ahora, género profético no hace alusión al libro de los profetas, a los diversos profetas, sino que género profético hace alusión a una forma específica de escribir la Sagrada Escritura, a una forma de clamar, de exclamar, de anunciar y de denunciar. Por eso es que nosotros nos metemos en el corazón del intérprete sagrado para investigar qué es lo que quiso expresar, qué es lo que quiso decir, o si ustedes me permiten, qué es lo que quiere decirnos a nosotros en nuestro tiempo, en nuestra cultura. Si nosotros quisiéramos hoy interpretar literalmente lo que dice la Sagrada Escritura, y estaríamos cometiendo
no digo un error, pero estaríamos cometiendo una falancia muy importante, que es no prestar atención precisamente a los géneros literarios. Muchas veces hay algunos cristianos de otras confesiones que toman la Sagrada Escritura literalmente. Y entonces, como la palabra dice, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Y entonces nosotros tendríamos que estar todos con ojos arrancados y con las manos cortadas. La Sagrada Escritura, mis buenos hermanos, hay que interpretarla desde el sentido que el autor sagrado le ha querido dar. Esa es una de las condiciones indispensables para la correcta interpretación. Pero también nosotros tenemos que pensar y estudiar el texto sagrado dentro del contexto en el que fue escrito. Porque si no se genera lo que yo les dije la semana anterior, que todo texto sacado de contexto es un buen pretexto para hacer decir al texto lo que el texto no dice. Parece un juego de palabras, pero es muy importante esto. Todo texto sacado de contexto es un buen pretexto para hacer decir al texto lo que el texto no dice. Para que yo lo interprete como yo quiera, para que yo lo interprete como conveniencia personal. Cuando nosotros atendemos rectamente, objetivamente, a lo que el autor sagrado quiere decirnos en sus escritos, cuando somos muy cuidadosos en eso, miren, nosotros cuando estábamos estudiando Sagrada Escritura, los formadores, en este caso yo he tenido grandes formadores, hoy todos son obispos, aquí en Argentina, los formadores nos hacían leer el texto primero de la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que tiene una interpretación, como ya lo expliqué la última vez, lo más fiel posible, ¿no? Una traducción lo más fiel posible. Segundo, sabiendo nosotros latín y griego. ¿Por qué sabiendo el latín y griego? Para poder saber la desinencia, para poder saber cómo fue escrito el texto en su composición original. Y tercero, fundamentalmente, para que no caigamos en falsas traducciones. Para que si la palabra dice recostado sobre, no podamos decir de cara a. No es lo mismo estar recostado que estar de cara a. ¿Esto por qué lo decimos? Porque cuando nosotros tenemos en cuenta, ustedes podrán decir, bueno, pero ¿qué tanta importancia hay que darle a las desinencias, a los espíritus, a los soplos que hay más bien en el griego? Bueno, es muy importante eso, es muy importante, para saber qué es lo que verdaderamente quiere decir este texto. Como una cosa de color que quiero compartir con ustedes, la traducción de los textos griegos es un poco compleja, porque es complejo traducir un texto en griego. Es complejo. No hay tanta diversidad de palabras como tenemos nosotros en el español. Por eso no es lo mismo decir una cosa y decir otra a la vez. Y en eso nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos, muy atentos. Sigamos. Como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hermanos muy queridos, acá hay una cosa muy importante que es oportuna decirla en este momento. Nosotros tendríamos que llegar al estatus de poder estudiar la Sagrada Escritura. No tenerle miedo a la Sagrada Escritura, sino tener esa hambre de la palabra, esa hambre y sed de la palabra que nos lleve a estudiarla. No me puedo contentar solo con leer la Biblia. Bueno, a ver, en su contexto, si estamos hablando esto, primero empecemos leyendo la Sagrada Escritura. Hay muchos cristianos que son cristianos desarmados, no leen la Sagrada Escritura. Entonces, primero leer la Sagrada Escritura. Pero segundo, yo tendré que, después del ejercicio de la lección que hacemos siempre, ahora después de esta charla vamos a hacer lección divina, empezar a estudiar la Sagrada Escritura, empezar a estudiar cuál es el contexto de cada libro, empezar a saber por qué fue escrito este libro, a qué público fue escrito, quiénes son los receptores de este mensaje, cuáles son los géneros literarios en los que fue escrito este libro. Y cuando uno se va metiendo, se va entroncando
en el corazón de la Sagrada Escritura, no deja de maravillarse por la obra inmensa que Dios hace en su palabra, en su palabra. En esta palabra que es viva y eficaz, que hace lo que dice y dice lo que hace. En esta palabra que está unida en la tradición viva de la iglesia, dicen los padres conciliares, y que alimenta y forma nuestra fe. Por eso dice, es deber de los exégetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura. Por eso, mis hermanos, yo muchas veces cuando escucho a ciertos predicadores o a ciertas personas que dicen ser biblistas, y por allí tiemblo, por allí tiemblo. Porque no se trata de decir tanto lo que yo quiera decir, sino se trata fundamentalmente de exponer objetivamente el mensaje que se desprende de la Escritura a partir del estudio. Por eso hay que rezar mucho, y esto lo dijo muchísimas veces el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, a la Comisión Bíblica Internacional, que hay que ser exégetas en nuestro aquí y ahora, pero sin perder de vista lo que la Sagrada Escritura nos dice. Por eso, qué lindo será que de esta noche nosotros podamos llevarnos este compromiso de comprometernos a estudiar la Sagrada Escritura, de comprometernos, aunque sea de examinar libro por libro lentamente, para ir madurando nuestra fe, para ir madurando nuestra practicidad en cuanto a la lectura espiritual de la palabra de Dios, en cuanto a la correcta interpretación de la Sagrada Escritura a la luz de la Iglesia, según el mandato de la Iglesia, según el ministerio divino de la Iglesia, que es interpretar la palabra de Dios. En el numeral número 13 dice, hablando de la condescendencia de Dios, que en la Sagrada Escritura se manifiesta, salva siempre la verdad y la salvación de Dios, la admirable condescendencia de la sabiduría eterna. La sabiduría eterna ha querido encarnarse, ha querido mostrarse, ha querido correr el velo. La sabiduría de Dios es la que nos salva, nos muestra la verdad, nos lleva a la santidad. Pero ¿qué significa para los padres conciliares y para la iglesia esta condescendencia de la sabiduría eterna? Significa que nosotros no somos merecedores de semejante mensaje, sino que por pura gratuidad, por pura misericordia, por pura unción de Dios, nosotros somos los que recibimos semejante mensaje de salvación. Para que conozcamos, dicen los padres conciliares, la inefable benignidad de Dios y de cuánta adaptación de palabra ha tenido la providencia en el cuidado de nuestra naturaleza. Mis hermanos, la condescendencia de Dios se responde fundamentalmente a una actitud que tenemos nosotros que dar y que lo hemos dicho en las primeras clases y que es el obsequio religioso de nuestra fe. Porque las palabras de Dios, dice los padres conciliares, expresada con lenguas humanas, se han hecho semejantes al habla humana. Qué hermosa esta frase. Qué hermosa esta frase que nos lleva a que nosotros pensemos, que la palabra de Dios ha querido hablarnos en un lenguaje humano. Ha querido hablarnos en un lenguaje humano. Ha querido que nosotros entendamos su mensaje. Y muchas veces nosotros encontramos, hermanos, esto nos pasa en la catequesis, nos pasa en la evangelización, hermanos que no entienden la palabra, hermanos que no están familiarizados con la palabra, hermanos que uno les habla por allí de buscar tal capítulo, tal versículo, y no tienen la familiaridad de saber Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, cartas, profetas, salmos, no tienen esa familiaridad.
Y es triste esto, porque muchas veces nosotros del mundo sabemos tantas cosas, de libros sabemos tantas cosas, de libros de historia, de libros de poesía, de novela, y de la palabra de Dios poco, poco, poco. Entonces, Dios que nos habla en palabras humanas, nos habla para que nosotros tengamos la capacidad de aprender, con H en el medio, aprender este mensaje de salvación. El mensaje que el verbo del Padre Eterno nos revela. Hermanos, el Padre en esta condescendencia eterna ha querido que su Hijo descendiera a la debilidad humana, se hiciera semejante a los hombres, tomara nuestra condición, se hiciera verbo para elevarnos, para elevarnos. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que nos habla lisa y llanamente de la historia de la salvación, de los inicios de la historia de la salvación. Otro tema muy importante. Nosotros, mis buenos hermanos, tenemos que tratar de estudiar lo que es la historia de la salvación para poder ubicar cada hecho de la Sagrada Escritura dentro de ese plan hermoso de salvación que es la historia de la salvación. ¿Ven con cuánta necesidad nosotros tenemos que tomar la Sagrada Escritura, hacerla carne, meditarla, reflexionarla, orar con la palabra, alimentarnos con la palabra? Dice el numeral 14, Dios amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano. Gracias, Señor. Cuando uno lee esto, uno lo único que le queda es decir gracias, Señor, porque con amor eterno nos has buscado. Con amor eterno has preparado para nosotros la salvación de todo el género humano. Miren los verbos que utilizan los padres conciliares. Dios amantísimo, buscando, preparando solícitamente la salvación de todo el género humano. Dios que ama, Dios que busca, Dios que prepara, Dios que es solícito en la salvación del género humano. Dios no se cansa de esperarnos. Dios no se cansa de ver a ese pueblo que ha elegido, a ese pueblo que ha escogido y que le hace heredero de sus promesas. Por eso las promesas empiezan fundamentalmente con el pacto hecho a Abraham y el pueblo de Israel con Moisés a la cabeza. Abraham, que ya es el nombre que contiene la misión. Moisés, que es aquel que ha conducido, que ha visto la salvación, pero no ha ingresado en la ciudad santa. Por eso es que Dios se revela con palabras, Dios se revela con obras al pueblo elegido. Dios se revela con palabras de amor eterno, pero también se revela con signos, con milagros, con portentos. Por eso, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en este Dios que me habla, que me elige, que me sostiene? ¿Cómo nosotros no podemos prestar atención a semejante mensaje de salvación? Que me muestra indefectiblemente el camino de bondad de Dios, el camino de santidad que Dios ha trazado para hablarnos a nosotros, a los hombres, para hablarnos al corazón, el corazón de Dios que le habla el corazón del hombre. El corazón de Dios que le habla al corazón del hombre. Y le habla reiteradas veces. Y no solamente reiteradas veces, dicen los padres conciliares, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día y los difundió ampliamente entre las personas. Dios que ha ido llevando esta historia de la salvación de manera progresiva, que ha ido manifestando sus bondades, que ha ido hecho este pacto de amor con su pueblo, este pacto que nos hace ser propiedad exclusiva de Dios, de este Dios que es un Dios celoso. Si nosotros vamos al querigma y trabajamos el querigma, vamos a darnos cuenta que Dios es un Dios celoso, que nos ama con amor eterno,
pero que también espera de nosotros esa respuesta. Y de acá surge, evidentemente, una palabra muy importante en todo lo que es la Sagrada Teología, que es la economía de la salvación. Esto yo ya lo expliqué varias veces en las clases del Catecismo de la Iglesia Católica. La economía de la salvación. Economía, pues, habla de la salvación preanunciada, de la salvación narrada, de la salvación explicada por los autores sagrados. Dios no es un Dios que va a ir en contra de nuestra naturaleza, incluso no va en contra de nuestra voluntad. Dios nos propone, Dios nos invita. Por eso somos nosotros los que tenemos que dar ese sí. Somos nosotros los que tenemos que guardar esa palabra en el corazón y después de guardar esa palabra en el corazón, responderle con docilidad al Señor. Y eso lo podemos hacer incluso también meditando los libros del Antiguo Testamento, que son libros inspirados por Dios y que conservan un valor perenne. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el amor, la claridad, la devoción que tienen nuestros hermanos judíos por la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que leen los libros de la Biblia en los rollos, que hacen suya la palabra, obviamente solo de la Torá. Son hermanos que conservan la palabra, que la meditan de día y de noche, que su vida transcurre en base a la palabra. Yo decía el otro día en una catequesis que me tocó dar, nosotros somos el pueblo de la palabra, somos el pueblo de la Biblia, somos el pueblo del libro, somos la religión del libro. ¿Y cómo podemos decir que somos el pueblo de la palabra cuando la palabra muchas veces, y perdón que diga otra vez esto, cuando la palabra muchas veces no ocupa un lugar central en mi vida? ¿Cómo puedo hacer yo para que Dios ilumine todas y cada una de mis circunstancias si no recurro a la palabra y no haciendo bibliomancia, sino leyendo la palabra? Algunos hermanos se contentan con comprar esos pequeños subsidios o folletos donde viene el Evangelio meditado día por día. No está mal, no está mal. Pero yo lo que les recomiendo de corazón es que hagamos un propósito y que podamos decir, a ver, en este mes voy a leer este libro de la Sagrada Escritura, por lo menos leer este libro de la Sagrada Escritura e ir haciendo una lectura continuada, porque si no siempre son pasajes así entrecortados. Y a veces hacemos interpretaciones que son erróneas, interpretaciones que no me llevan a una evangelización correcta, a una conversión profunda, porque son mensajes que están así entrecortados, son mensajes que están entrecortados. Por eso es que el fin de la revelación, el fin de toda la revelación, dice Romanos 15:4, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las escrituras estemos firmes en la esperanza. Qué hermosas palabras. Todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras estemos firmes en la esperanza. Estos son los frutos que nosotros podemos sacar de meditar la Sagrada Escritura. Consolación de Dios. Dios que me habla, Dios que me consuela, Dios que me pide un silencio sagrado, un silencio espiritual. Claro, para meditar la Sagrada Escritura, evidentemente yo tengo que hacer silencio. Silencio a mis ruidos interiores, silencio a los ruidos externos, silencio incluso a lo que yo creo saber de la Sagrada Escritura y dejarme formar por ella. El artículo número 15 del Concilio
nos habla de la importancia del Antiguo Testamento para los cristianos. Dice, la economía del Antiguo Testamento estaba ordenada sobre todo para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor. Miren qué hermoso lo que dicen los padres conciliares. Los padres conciliares nos dicen que el Antiguo Testamento es la preparación inmediata, es la preparación inmediata. Todo el Antiguo Testamento, todo lo escrito en el Antiguo Testamento es una preparación. Todo está ordenado para que se anuncie proféticamente a aquel que viene, aquel que es la luz de las naciones, a Cristo el Mesías, aquel que viene a inaugurar un año de gracia. Por eso es que para nosotros, muchas veces los libros del Antiguo Testamento, a veces para los cristianos nos parecen un poco indiferentes. No le encontramos el verdadero sentido y nos vamos más bien a los libros del Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros entramos en esta consonancia de decir que los libros del Antiguo Testamento son la preparación inmediata para la venida de Cristo, y bueno, nuestra mirada cambia, nuestra mirada cambia. Porque cuando nosotros tomamos conciencia de esto, vamos a entender que Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento. Dios se manifiesta para brindarnos un conocimiento de Dios y del hombre. Nadie puede decir mejor quién es Dios que la palabra. Y nadie puede decir mejor quién es el hombre que la palabra, que es emanada de Dios. La palabra nos dice quién somos verdaderamente nosotros, cuál es nuestra existencia, cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Por eso, hermanos muy queridos, en este tiempo de tanta confusión, en este tiempo de tantas herejías, en este tiempo de tantos errores que se cometen, no desperdiciemos el tiempo leyendo lo que dice tal o cual persona. Incluyo en esto algunos sacerdotes o cardenales que no hablan inspirados por la palabra, sino que siembran división y odio. No perdamos el tiempo en esas cosas. Mejor vayamos a la palabra. Ni siquiera escuchemos a aquellas personas que nos están predicando tanto y muy bien. Vayamos a la palabra. Dejemos que mi vida sea predicada por Dios. Si yo quiero encontrarme con Dios, anda a la palabra. Si yo quiero encontrar un sentido a mi vida, anda a la palabra. Si yo quiero aprender a evangelizar, aprender la palabra, no hay otra forma que ir a la palabra, mis buenos hermanos. No hay otra forma. El género humano en este momento, más que nunca, necesita escuchar la dulce voz de Dios. Y con esto creo que tenemos bastante, ¿no? En esto creo que tenemos bastante como cristianos. Cuando nosotros en la Eucaristía muchas veces cantamos ese salmo responsorial. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad, es la luz de mis ojos. Es la esperanza por la que tengo que transitar. Tu palabra es la que me fortalece, Señor. Tu palabra es aquella que puede menguar la ceguera espiritual en la que muchas veces vivimos. Siguen diciendo los padres conciliares, estos libros, aunque también contengan algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, lo dicen los padres conciliares, ¿no? Estos libros, dice, aunque contengan cosas imperfectas, errores históricos, por ejemplo, y adaptadas a sus tiempos, demuestran la verdadera didaje, la verdadera pedagogía divina. Manifiestan al divino maestro, al divino pedagogo, a Dios.
Qué hermoso esto que dicen los padres conciliares. Estos libros demuestran la verdadera pedagogía divina. Un Dios que busca con amor a su pueblo. Y acá nosotros, perdónenme que lo diga con toda caridad, mis buenos hermanos, pero el Dios del Antiguo Testamento, aunque muchas veces parezca un Dios vengador, un Dios castigador, un Dios lejano, un Dios que es como perverso cuando pecamos, es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia. Muchas veces cuando damos cursos de Sagrada Escritura, muchas veces los hermanos nos preguntan, pero ¿cómo se entiende un Dios misericordia con tantos textos que nos hablan de la ira divina, de que Dios ha hecho tal o cual cosa? Todo se entiende a partir de esta belleza de la pedagogía divina. Por eso nosotros como cristianos, dicen los padres conciliares, tenemos que recibir devotamente estos libros. ¿Qué significa recibir devotamente? A veces nosotros somos muy devotos en muchas devociones, pero miren, si ustedes me permiten un consejo de un hermano que los quiere mucho, las dos cosas o los dos caminos más grandes que nosotros no podemos permitirnos no recorrer, mejor dicho, los tres caminos. Bueno, si quieren, pongamos los cuatro. Los cuatro caminos más importantes por los cuales nosotros no podemos permitirnos no recorrer son las blancuras. La Eucaristía, la palabra de Dios sería el segundo, la Santísima Virgen María, el Papa. El Papa. La Eucaristía, la palabra de Dios en el mismo nivel, la Santísima Virgen María, que era la mujer de la palabra, que era la mujer de la palabra. ¿Cómo será que para María la palabra de Dios era tan importante que el único mensaje que dice en la Sagrada Escritura, ¿qué es? Hagan todo lo que Él les diga. Y de paso les cuento que este es el lema de la academia. Hagan todo lo que Él les diga. No hay otro lema. Hagan todo lo que Él les diga. Y expresar el sentimiento vivo de Dios. Estos libros expresan el sentimiento vivo de Dios y encierran las sublimes doctrinas acerca de Dios. No en los libros, no en las revelaciones privadas, en la palabra está contenido, en lo que es la revelación pública. En esto yo sí estoy obligado a creer. De esto sí depende mi salvación, del otro no. No estoy obligado a creer. Pero de esto sí, porque esta es la Sagrada Escritura. Porque acá me expresa la doctrina acerca de Dios, esa sabiduría salvadora que le va a dar vida al alma mía y que va a ser un tesoro admirable para la oración. Por eso, miren, yo muchas veces algunos servidores ya me conocen cuando hablo de estas cosas, ¿no? Yo no entiendo ni los grupos de oración, ni los grupos apostólicos que no tienen la palabra de Dios en el medio. Un grupo de oración, un grupo de intercesión, un grupo apostólico que no tiene la palabra, no sé, no sé, porque la palabra es el centro. ¿Cómo nos vamos a educar? ¿Cómo vamos a crecer si escuchamos muchas voces, pero no escuchamos la voz de Dios? Y usted puede decir, bueno, pero hermano, ¿usted cómo juzga la conciencia? Yo no estoy juzgando la conciencia de nadie. Yo lo que digo es esto, que la palabra tiene que ocupar un lugar central. La palabra tiene que ocupar un lugar central. Y para eso, evidentemente, lo tenemos que hacer con la iglesia. Miren, el calendario litúrgico, el año litúrgico, es también un instrumento de la pedagogía de Dios. Ir leyendo, por ejemplo, año a año, tal o cual evangelio, nos va llevando a adentrarnos en el mensaje. Por ejemplo, nosotros en este ciclo estamos en el ciclo C, hasta noviembre. Después va a empezar el ciclo A. En el ciclo C meditamos el evangelio de Lucas. En el ciclo A, el evangelio de Mateo. En el ciclo B, el evangelio de Marcos. Y el evangelio de Juan está inspirado entre los tres, está repartido entre los tres ciclos. Bueno, estas cosas son importantes que nosotros las sepamos.
Último punto que vamos a tocar hoy. La unidad entre ambos testamentos. Dios, pues, Dios, que es inspirador y autor de ambos testamentos, ¿saben lo que significa la palabra testamento? La palabra testamento significa la carta, como la carta más importante que Dios ha escrito. ¿Vieron cuando una persona muere que escribe un testamento dejando por escrito aquellas cosas más importantes? Esos son los testamentos. Una carta de amor entre Dios y su pueblo. Aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro camino como lo más importante para ayudarnos a transitar ese camino. Por eso dispuso las cosas tan sabiamente. Miren lo que dicen los padres conciliares, que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, y el Antiguo está patente en el Nuevo. Qué hermosa esta expresión. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, el ya, pero todavía no. Y el Antiguo está patente en el Nuevo. El Antiguo Testamento también forma parte dentro de la historia de la salvación, ¿no es cierto? Del Nuevo Testamento. Y el ya, pero todavía no del Nuevo, es ese creer en las promesas de Dios. Es ese creer que Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Por eso Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre. Qué hermosa esta expresión. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre. No está escrito según lo que dice tal o cual persona. El Nuevo Testamento está escrito en la sangre de Cristo, en la sangre que tiene poder. Miren, los sacerdotes cuando proclaman el Santo Evangelio, después de proclamar el Evangelio, ustedes vieron que besa el libro, besa el leccionario, dice una frase muy bonita, ustedes no la escuchan porque es una frase que hay que decirle en silencio, dice, por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Repito, por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Si eso dice el sacerdote cuando ha proclamado la palabra de Dios y antes de predicar, significa que el Nuevo Testamento es palabra de salvación también. Por eso es que en la Sagrada Escritura nosotros vamos a encontrar una riqueza enorme. Esa riqueza la ha contenido, se ha apropiado, la ha distribuido convenientemente la liturgia, la Sagrada Liturgia. Y entonces por eso nosotros los domingos, por lo general, leemos una primera lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, que es la respuesta a la palabra, porque el Salmo siempre es la respuesta a la palabra del Antiguo Testamento. Después leemos la epístola o segunda lectura, que es de alguna carta del Nuevo Testamento, y terminamos con el Evangelio. Por eso nosotros, si vamos preparados a la Eucaristía, tenemos que entender que el mensaje del Evangelio ya está contenido en la primera lectura. La primera lectura ya nos va adentrando al mensaje del Evangelio. Y el Salmo es aquella expresión hecha oración. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Es esa forma de oración, es esa forma de conectarse con Dios y de hablarle desde la palabra. Por eso a veces yo tiemblo cuando van los salmistas a leer y lo leen así rápidamente, rápidamente y no se entiende nada de lo que dicen. A mí me gusta cada vez que puedo cantar el salmo completo. Y de paso les recomiendo la lección de los jueves, ¿no? Que allí se meditan los salmos. Qué bonito es esto. El amor del Señor permanece para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a hacer un cantito, ya que está Horacio con nosotros. Me ha hecho cantar
con la garganta apenas, Horacio, y vamos a pasar a las preguntas. Buenas noches, disculpe. No podía entrar. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Míralo y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Si tenés la palabra de Dios cerca tuyo, si tenés la Biblia cerca tuyo, ponela en tu corazón a la Biblia. Ponela en tu corazón, vamos a volver a cantar este canto. Ponela en tu corazón a la Biblia, para que sea tu alimento. Para que cuando tengamos nuestras noches oscuras como la Madre Teresa, para que cuando queramos abandonar la barca, y esto me lo digo para mí en primer lugar también, tengamos la palabra. Si querés abrir la palabra y dale un beso a la palabra. Dale un beso a esta palabra que es viva, que es eficaz. Prometele a Dios en tu corazón que vas a dedicarle tiempo a la palabra. Señor, yo te prometo que voy a dedicar más tiempo para estudiar la palabra, para llenarme. Si no tenés la Biblia ahora, corre, anda a buscar la palabra, anda a buscar la Biblia. Tenés que tenerla cerquita tuyo. Si está con polvo, desempolvala. Y abrazate a la palabra, abrazate a ella. Porque hoy hemos visto que es camino de salvación. Hoy hemos visto que la palabra, el Antiguo Testamento está latente, está patente, que todo está unido, que la salvación de Dios está contenida allí, que la economía de la salvación, corre, busca la palabra mientras cantamos este canto. Y pone la palabra en tu corazón. No habrá más confusión que dure por siempre. Yo sé en quien he creído y mi esperanza no será defraudada. Pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente
inmensamente más confiar. Vamos a decir Almas este que estribillo. confían. Vamos a decir estribillo, Horacio. Vamos a decir este estribillo todos. Si quieres agradarme, confía más. Y vamos a repetirlo una y dos y tres veces. Cerrá tus ojos y cree en la palabra. Cree que es camino de salvación. Créele a la palabra de Dios que habla, al Dios que habla con amor buscando a su pueblo. Créele a la palabra. Bendita sea tu palabra, Señor. Tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía más, inmensamente más, confía. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía más, inmensamente más, confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Dale un besito a la palabra de Dios. Dale un besito y agradecele al Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea, Bien, Señor. vamos a las preguntas porque el tiempo vuela. Vamos a las preguntas. No sé quién ayuda Una acá. cosa, Leandro, per evangelica dicta deleantur nostra delictia, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que dice el sacerdote, ¿no? Exactamente. Cuando lo dice en latín. Cuando lo dice en latín. Que no es lo mismo que lo otro, pero bueno, en esa dirección va. He escuchado mucho y no recordaba bien cuál era el significado que vos le diste, pero me había aprendido la frase en latín. Que por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados y ahí el sacerdote besa la palabra. Y eso también lo podemos hacer nosotros, podemos besar la palabra. ¿Cómo no vamos a poder besar nuestra palabra? El libro palabra. ¿Mm? Bueno, ¿quién me ayuda? ¿Quién está acá para ayudar? Hola, buenas tardes. Yo soy Emma. Yo le voy a ayudar, hermanito Leandro. Vamos con la hermanita Gilda. Si gusta abrir su micrófono, por favor. Buenas noches con todos los oyentes. Las disculpas del caso por el atrevimiento de la pregunta, pero me encantó la frase que mencionó y que no le terminé de copiar. Era lo que todo texto sacado de contexto. Si me lo podría repetir, por favor, se lo voy a agradecer Sí. Miren, encarecidamente. cuando nosotros empezamos Sagrada Escritura, la primera cosa que nos hacen que nos aprendamos de memoria es esto. Todo texto sacado de contexto, voy a decirlo despacito si lo escriben, todo texto sacado de contexto es un buen pretexto para hacer decir al texto lo que el texto no dice. Guarda con esto, porque esto es muy fuerte. Bien, otra pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Le gustan alzar su mano? Parece que no. Yo querría, Leandro, hoy estoy charlatana. Está Sí. pedigüeña o está pedigüeña. Está. Una vez Sí. dijiste, si lo podés decir Usted despacio. sabe que eso es porque Dios siempre nos pide más, Mariela, siempre nos pide más.
seguir dando más, nos dice el Señor. Decime después, o no sé, podés mandarlo a los grupos, el orden en que vos habías dicho que había que leer el Nuevo Testamento. Una vez lo dijiste, ¿sí? No sé si ahora lo voy a poder tomar nota, pero si no, cualquier cosa, mandalo a los grupos. Sí, el orden, ojo, este orden me lo ha dado un gran profesor, que es Monseñor Damián Nannini. Ahí Humberto, que está conectado, me parece que es el obispo de él, ha sido profesor mío, Monseñor Damián Nannini. Es así, correcto, hermano. Un gran biblista de San Miguel, de la diócesis de San Miguel en Buenos Aires, un gran amigo aparte, pero aparte de eso ha sido un gran predicador y un gran docente de la CEMIPAL y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del Caribe. Bueno, Monseñor Nannini me sabía decir a mí, cuando era mi profesor, que los libros de la Sagrada Escritura hay que empezar no por el Génesis, porque el Génesis no es el primer libro que se escribió, sino por los libros del del Nuevo Testamento, las cartas de Juan, primero las cartas de Juan, ¿no? Vamos a mandar un archivito, ahí Mariela, ya que pidió esto, ella me va a ayudar a transcribir esto para enviarles a ustedes, porque yo tengo poco tiempo, pero Mariela me va a ayudar, y de paso ya les queda a todos, y vamos a hacer del nuevo, y después vamos a hacer del antiguo. Y entre paréntesis, ya que ella marcó esto, yo mandé a los grupos de WhatsApp todo el texto de la Verbum Domini, perdón, de la Dei Verbum, Por favor, péguenle una leída, estudienla, medítenla, saquen ideas principales, resumen. Alguna vez habremos que hacer una clasecita como para explicar método de estudio, será muy importante eso, porque es importante lo que dice el texto. Todas las acotaciones que uno puede hacer son buenas, pero lo más importante es lo que dice el texto. Bien, otra pregunta. Hermana María, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Hermanita María. Sí, aquí estoy. Buenas tardes y muchas gracias. Yo le quiero hacer una pregunta. Fíjese que con el Antiguo Testamento yo me hago muchas bolas. No, como que necesito ayuda. Entonces, a lo que me he dedicado es al Evangelio diario. Desde luego, también viene otra pregunta de por qué se repiten. Por ejemplo, hoy que es el de Marta, pues ese ya lo hemos, digo, y siempre se le sacará provecho, ¿no? O sea, eso es siempre, pero quería preguntar por qué se repite. Bien. Vamos por partes, ya le voy respondiendo una y la otra. Primero, con respecto a la ayudita para el Antiguo Testamento, y sí, todos necesitamos ayuda. Yo más de una vez tengo que recurrir a la Biblia de Jerusalén, ver bien en qué momento fue escrito, si el texto coincide con muchas cosas de las que se están diciendo, pero bueno, a ver, no es para marearlos esto. El tema es que el Antiguo Testamento implica leerlo en su contexto. O sea, si yo saco un texto, así, un fragmento de un texto, y quiero interpretar eso, iba a ser un poco difícil. Respondiendo a la segunda pregunta, que tiene que ver con la primera, ¿por qué se repiten los textos? Porque durante la semana, durante las misas de semana, por eso es que yo siempre digo que los libritos del Evangelio diario son buenos, pero hay que saber cómo utilizarlos. No es nomás de leer, hoy lunes me toca leer esto, hoy martes, no. ¿Por qué? Porque lo importante es el tema de la semana. Lo importante es el tema de la semana. En la lección, y acá estamos dando un paso más en la lección, el Evangelio del domingo va en consonancia con el tema que toca ese domingo. Por ejemplo, dentro de un rato vamos a hablar del agradecimiento y de otras cosas más, ¿no? De lo que el Señor inspire que salga. Bueno, todas las lecturas de la semana, las del Antiguo y las del Nuevo Testamento, el Evangelio, nos hablarán sobre el agradecimiento. Por eso muchas veces se van repitiendo. La Iglesia ha ido acomodando los textos en función de eso. Ahora, hay memorias como por ejemplo la de hoy, que hoy se celebra San Francisco de Asís, que las lecturas se toman del propio de los santos, ¿no? Entonces, hay santos que son santos, hay santos que son santos mártires, hay santas que son santas vírgenes, etc. Entonces, hay textos propios.
hay textos propios, entonces por eso se repiten. O por ejemplo, cuando son las memorias o las fiestas o las solemnidades de la Santísima Virgen María, y bueno, se toman precisamente los textos del Evangelio de Lucas y se lo va a repetir varias veces. Se lo va a repetir varias veces. Sí, sí, sí. Bien, ¿nadie más pregunta nada? Bueno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.